Hola a todos, retomamos el curso de astronomía y hoy vamos a hablar de eclipses. Tema muy bonito, muy socorrido para el astrónomo aficionado y también para el público en general porque es uno de los fenómenos más curiosos y más sorprendentes y al mismo tiempo más conocidos y más divulgados de los que se pueden dar en un cielo incluso urbano, ¿no? Porque ¿no? Para ver un eclipse tenemos que simplemente tener la suerte de que el día esté despejado y como es un fenómeno diurno, me refiero a los eclipses solares, pues con las debidas precauciones todo el mundo puede admirar lo que está pasando, el baile este cósmico que acontece en el cielo de vez en cuando. Los eclipses sabemos desde niños que los tenemos de dos sabores, los eclipses lunares y los eclipses solares, ¿no? Todo el mundo conoce más o menos la teoría que dice que un eclipse solar es aquel fenómeno astronómico que acontece cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y por lo tanto proyecta su sombra y dejamos de ver al astro rey durante unos minutos o unas horas. Eh, claro, si entendemos que la luna da vueltas en torno a la tierra y la tierra da vueltas en torno al sol, pues entonces la pregunta es inmediata. Cualquier escolar que haya entendido esta parte de la teoría inmediatamente se tiene que hacer esta pregunta. Bueno, ¿y si es la luna la que se interpone entre el sol y la tierra, produciendo un eclipse solar, de tal suerte que la luna da una vuelta a la tierra cada 20 y pico días, 29 días? Entonces, ¿por qué no se produce un eclipse todos los meses? Una pregunta perfectamente lógica y razonable que debería formularse toda persona que ha entendido la teoría de un eclipse. ¿Por qué no se produce un eclipse cada vuelta, cada vez que la luna se interpone entre el sol y la tierra? Pues la respuesta es porque no se interpone. Hay veces que sí y hay veces que no, porque claro, si lo miramos todo en un plano, pues evidentemente no hay más vuelta de hoja. La luna tiene que interponerse sí o sí entre los dos otros astros una vez cada vuelta, una vez cada 29 días, cada mes sinódico. Pero claro, si nos salimos del plano de una hoja de papel y lo vemos en tres dimensiones, y aludo a lo que explicábamos en sesiones anteriores, atendiendo al hecho de que los planos orbitales de la Tierra en torno al Sol y de la Luna en torno a la Tierra no son coincidentes, no son coplanares, los dos no son el mismo plano, sino que mantienen un cierto ángulo, que hace que en ocasiones, cuando tenemos el alineamiento Sol, Luna, Tierra, este alineamiento no sea perfecto, sino que la Luna pase por encima o por debajo de la Tierra, de forma que su cono de sombra se pierda en el espacio, no llega a impactar contra la superficie, contra el suelo del globo. Entiéndase eso de arriba y abajo entre comillas, siempre hago esta misma advertencia, ¿no? Mejor dicho, por el norte y por el sur, por encima del polo norte y por debajo del polo sur de la Tierra, precisamente por ese ángulo de 5 grados. Si las condiciones geométricas son favorables a este ángulo, pues esto hará que el cono de sombra que proyecta la luna con respecto a la luz que emite el sol, pues no llegue a tocar la Tierra. Y esto pasa más veces así que al contrario. Es decir, lo raro es que cuando se interpone la luna y entre el sol y la Tierra, el cono de sombra que vemos ahí en la imagen llegue a impactar contra el suelo. Lo normal es que se pierda o bien por encima del polo norte o bien por debajo del polo sur. Esto lo veremos con un poco más de detalle a continuación. Pero bueno, la teoría es esta, ¿no? Lógicamente, medio mes después de que se produce un eclipse de sol, la luna se ha puesto en la posición diametralmente opuesta de su propia órbita y es ahora la Tierra la que está impidiendo que los rayos del Sol lleguen a la Luna. Por lo tanto, se produce el eclipse contrario, que es el eclipse de Luna. Y si nos damos cuenta, pues muchas veces, si vemos los calendarios astronómicos, nos percataremos de que cuando acontece un eclipse de Sol,
pues o medio mes antes o medio mes después, 2 semanas antes o 2 semanas después, va a haber uno de luna y viceversa. No siempre, pero lo normal es que sea así. Aquí vemos la luna proyectando su cono de sombra en una determinada región de la Tierra, y hay que hacer aquí varias advertencias. Primero, em, la Luna es más pequeña que la Tierra, es como, si lo comparamos en diámetros, es, redondeando las cifras, es como 4 veces más pequeña. Mm, y además está lo suficientemente cerca de nosotros como para decir que la distancia que nos separa de ellas es una distancia considerable, de unos 390.000 kilómetros de media, pero no es una distancia astronómica, en el sentido de que este cono es un verdadero cono, es decir, es más pequeño en la sección en la cual ese cono es cortado por la superficie de la Tierra, que en origen, que es igual a la silueta, al limbo de la propia Luna, ¿no? Si recuerdan la lección sobre ocultaciones lunares, este cono era un cilindro. ¿Por qué? Porque, claro, las estrellas que son ocultadas por la Luna están tan increíblemente lejos que podemos decir que están en el infinito, ¿no? Y por lo tanto, la luz que proyectan estas estrellas, cuando llega al sistema solar, al sistema Tierra-Luna, ya se puede decir que los rayos luminosos de los fotones de estas estrellas ya llegan perfectamente paralelos o casi paralelos, y por lo tanto este cono de sombra ya no es un cono, sino que es un cilindro. Sombra entendido en proyección más bien, ¿no? Porque no es una sombra. Las estrellas no arrojan sombra, el Sol sí, pero las estrellas no tienen suficiente entidad, no tienen la suficiente luz como para arrojar sombra, pero si lo hicieran, pues veríamos que este cono de sombra para el caso de las estrellas es de forma cilíndrica, de forma que la silueta, también entre comillas, que proyectaría la Luna en la Tierra en el caso de una ocultación estelar, pues sería una reproducción casi exacta de la forma y del tamaño del contorno de la silueta de la Luna, cosa que no acontece en un eclipse solar, en el cual la proyección es siempre más pequeña que el diámetro de la Tierra. Dense cuenta que la banda de totalidad, concepto que explicaremos dentro de unos minutos, tiene unos pocos kilómetros de tamaño, 100, 200 kilómetros, mientras que la Luna es mucho más grande, pues estamos hablando de 1000 y pico kilómetros de diámetro, ¿no? Por lo tanto ha habido, pues eso, ese ángulo que es provocado por el hecho de que la distancia al Sol ya no es infinita, es muy grande, pero ya no se puede considerar como que sea infinita. Por lo tanto, la proyección ya implica un cierto ángulo de proyección en la silueta de la Luna al producirse un eclipse solar. Desde esa región del mundo donde que está debajo de la línea Sol-Luna, pues veríamos a un Sol eclipsado, ocultado momentáneamente durante unos minutos por la silueta de la Luna nueva, en este caso. Acelerando mucho la imagen, para un mismo sitio, un eclipse puede durar hasta casi 2 horas. Pero si seleccionamos algunos fotogramas de un vídeo, pues veremos que el fenómeno acontece más o menos de esta forma. Este no es un eclipse total, es un eclipse anular, ya veremos lo que es, pero más o menos la mecánica es la misma. Hacer un vídeo de estas características, pues ya podrán comprender que no es sencillo, ya por el mismo hecho de que el brillo y por lo tanto la luminosidad del objeto que estamos fotografiando o filmando en vídeo, pues va cambiando enormemente a medida que va progresando el eclipse. Por lo tanto, hay que ir cambiando la ISO de la cámara. Yo de fotografía ya les digo que no entiendo mucho, lo suficiente como para darme cuenta de que a medida que va progresando el eclipse, pues las condiciones de la
y la cantidad de luz que tiene que captar el aparato vamos a tenerla que ir cambiando sucesivamente a lo largo del fenómeno. Durante la fase de totalidad, pues se ven cosas muy curiosas, lo veremos un poquito más tarde, pero ya les adelanto que en unos breves instantes, unos breves momentos, unos pocos minutos, veremos el Sol totalmente ocultado por la Luna, momento que es ávidamente esperado por los astrónomos porque es uno de los pocos instantes a lo largo del año en los cuales se hacen visibles estructuras del Sol que de otra forma son invisibles desde la Tierra, como es la corona solar, la atmósfera solar, etcétera. Ya lo veremos en su momento. Lo que está pasando en un eclipse solar es lo que ven en su imagen a la izquierda, cómo la Luna va progresando. ¿En qué sentido? Pues en contra de lo que sugieren algunos libros, la causa de los eclipses, la causa de la duración y del sentido de avance de los eclipses, no es tanto la rotación de la propia Tierra, que también influye, pero sobre todo aquí el protagonista es la propia Luna, la propia órbita lunar, que está avanzando en sentido directo, en movimiento propio suyo, que como sabemos lo hace siempre de oeste a este, en sentido antihorario. Y ese es el sentido de avance de la Luna con respecto al Sol. Otra cosa es que la pareja de objetos se muevan durante ese tiempo en el que dura el eclipse, evidentemente hacia el oeste. Pero si prescindimos de ese movimiento aparente provocado por la rotación de la Tierra y nos centramos solamente en la pareja Luna-Sol, veremos que la Luna está avanzando hacia el este y por lo tanto el primer contacto que se produce entre los ambos discos el primer contacto aparente entre la silueta de la Luna nueva y el Sol, pues se produce por la parte oeste del Sol, y la salida, digamos, se produce por la parte este, porque el sentido de avance es siempre de oeste a este. En nuestra experiencia enseñando eclipses solares al público, pues nos hemos dado cuenta de que a pesar de que la teoría más o menos la tiene todo el mundo bien fijada, por lo que las conversaciones que oímos, a mí me da la sensación de que no se entiende muy bien lo que está pasando en el cielo, en el sentido de que, claro, si una persona oye decir que un eclipse de sol es la interposición de la luna entre nosotros y el sol, claro, la palabra luna, ¿dónde está la luna? Si nos fijamos únicamente en la parte derecha de la imagen, que es lo que ve una persona, ahí dónde está la luna, porque claro, la luna, uno intenta ver la luna en el cielo y se espera ver pues la luna, la que vemos todas las noches o todos los días, es decir, el circulito con manchas, ¿verdad? Con las mares. Y aquí, claro, aquí la luna no, en ese sentido, la imagen que tenemos todos en la mente de la luna aquí no está. Entonces, claro, empiezan a aparecer las explicaciones alternativas. Es que, bueno, no es eso la luna, sino que es la especie de una proyección de la sombra de la luna que no se sabe muy bien dónde está y que, bueno, en cierto sentido como que proyecta, como si fuera una especie de eclipse lunar, pero diurno, como que la luna proyecta su sombra hacia el sol. Claro, aquí el problema que tenemos es explicar el concepto de luna nueva. Luna nueva es aquella luna nueva, es aquella luna que está siendo iluminada solamente en su cara oculta, la cara que no vemos. La cara visible, la cara que tiende hacia nosotros, no está siendo iluminada, y claro, no la vemos negra, porque no vemos un disco negro en el cielo, cosa que sería útil para explicar esto, pero lo que vemos, ni siquiera vemos ningún disco. Solo empezamos a ver la luna nueva
precisamente cuando interrumpe el flujo de rayos luminosos procedente del Sol, es decir, cuando empieza a comerse parte del limbo solar. Pero claro, la vemos del color del cielo, la vemos azul, o si la vemos con gafas de eclipse la vemos negra, pero no vemos el disco, no vemos la silueta del contorno lunar, y por eso yo creo que esto dificulta bastante el hecho de entender que es eso la luna no es ninguna sombra, ninguna proyección, no, la luna está ahí, está ahí. Eh, y, y solo se ve cuando el eclipse está en marcha. Instantes antes no se ve, o sea, no intente usted buscar la luna acercándose hacia el sol o después del eclipse alejándose del sol, porque no la va a ver. No va a haber ni siquiera un contorno, porque no tiene fase cero y por lo tanto no es visible en esos momentos. En las otras fases de la luna pues se entienden mejor porque se ve el disco lunar completamente iluminado de la luna llena y los cuartos, pero la luna nueva yo entiendo que es un concepto muy difícil de visualizar, porque es raro ver una luna, por ejemplo, muy joven, los crecientes lunares que llaman. A veces se ven lunas muy jóvenes en el cielo, justo cuando acaba de anochecer o justo antes de que amanezca, pues se ven lunas muy finitas. Entonces eso es muy útil para visualizar lo que le va a pasar a la luna o lo que le pasó a la luna hace unos días, cuando ni siquiera se veía esa lúnula, esa pequeña fracción, esa franja de pocos días de limbo lunar iluminado. En cualquier caso, bueno, yo creo que con estas explicaciones, estos esquemas, el concepto puede quedar claro más bien, mejor que en una explicación de campo al público en general. También podemos provocarlos, porque claro, esperar a que acontezca un eclipse para poder ver este tipo de fenómenos tan curiosos, pues puede ser frustrante en el sentido de que los eclipses son bastante raros. Dense cuenta de que si hablamos de frecuencias, se producen entre 2 y 7, mínimo 2, máximo 7 eclipses, sumando lunares y solares al año. Que haya 7 ya es una cosa rarísima. Para que haya 7 tiene que ser el primero a primeros de enero y el último a últimos de diciembre. Lo más que haya como 4 o 5. Pero como digo, mínimo 2, máximo 7. Curiosamente, los eclipses, a pesar de lo que pudiera parecer, los eclipses solares son más frecuentes en términos absolutos que los lunares. En el sentido de que el año que menos hay, tiene que haber por lo menos 2, y esos 2 son los 2 solares. Es decir, puede haber años sin eclipses lunares, pero no puede haber años sin eclipses solares. Esto hace que, en términos promediados, sean más frecuentes los eclipses solares que los lunares. Otra cosa es que una persona, a lo largo de su vida, pues seguramente haya visto muchos más eclipses lunares que solares. ¿Por qué? Porque a pesar de que son menos frecuentes los lunares, por su propia naturaleza, por su propia geometría, son visibles desde regiones más amplias del globo, cosa que no pasa con los solares. Los solares solo se ven como, incluso incluyendo la franja de parcialidad, el área que cubre el área total que desde la cual, de la Tierra, desde la cual se puede ver un eclipse solar, es más reducida que un eclipse lunar. Un eclipse lunar se puede ver prácticamente desde todo un hemisferio. Desde el hemisferio donde se ve la luna, pues se va a ver la luna eclipsada, lo cual no pasa con un eclipse solar, que hay regiones de la Tierra en el que en el mismo instante se puede ver el sol eclipsado, y en ese mismo instante en otras regiones lo ven no eclipsado. Por lo tanto, eso hace que la región sea más pequeña. Decía que a veces es interesante provocar, entre comillas, eclipses artificiales tapando con aparatos. Esto es una coronografía. Se pueden hacer desde la Tierra, pero es más interesante las coronografías que se hacen desde los ingenios mecánicos que hemos lanzado al espacio. Por ejemplo, la sonda SOHO
SOHO, hace coronografías regularmente. Una coronografía es simplemente un eclipse artificial provocado con una cámara especial que tapa, por así decir, la silueta del Sol, de forma que podemos ver la atmósfera solar y los astros que están cercanos al Sol, que de otra forma serían invisibles por el brillo tan enorme que tiene el astro rey, ¿no? Ahí se aprovecha, pues, por ejemplo, para ver cometas, los Sun-Geysers, ¿no? Los que se aproximan, los que solo brillan cuando se aproximan mucho al Sol, incluso pueden llegar a impactar contra él, ¿no? Contra la superficie del Sol. Son cometas de vida muy efímera que solo brillan cuando se acercan lo suficientemente al Sol, de forma que el viento solar levanta hace que la magnitud baje en estos astros. Y también se pueden ver otros fenómenos curiosos como protuberancias, fulguraciones. Aquí vemos una coronografía en vídeo para ver la actividad solar, pues que de otra forma pues pasaría desapercibida, no se podría ver. El mismo concepto de eclipse no solo lógicamente vale para la Tierra. La Tierra se producen varias coincidencias curiosas. Una que sabe todo el mundo y otra que quizás no es tan conocida. La que conocemos todos es la curiosa coincidencia por la cual la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol en tamaño absoluto, pero también está 400 veces más cerca de nosotros que el Sol, más o menos, redondeando las cifras. Esto hace que, curiosamente, yo creo que es el único planeta que he conocido donde pasa esto con respecto a sus lunas. El tamaño aparente de ambos astros es prácticamente igual y llega a ser incluso casi idéntico en algunos eclipses, en algunas ocasiones. Quiero decir que aunque el Sol es evidentemente mucho más grande que la Luna, como está también proporcionalmente mucho más lejos, pues curiosamente la Luna y el Sol, vistos desde nosotros, desde la superficie del mundo, pues tienen un tamaño aparente casi igual, de 30 y pico minutos, ¿no? De medio grado largo. Y esto hace que cuando la Luna pasa entre nosotros el Sol, pues lo tape y llegue a taparlo completamente. A veces no, pero a veces sí. A veces se producen eclipses solares totales, en los cuales todo el limbo solar queda oculto por el limbo lunar, por la silueta de la Luna. Esto no pasa así en Marte, por ejemplo. En Marte también se producen eclipses de vez en cuando, porque el plano orbital de las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos, pues también más o menos coincide, no está muy distante de la eclíptica marciana, y por lo tanto de vez en cuando tanto Phobos como Deimos pasan por delante del disco solar. Lo que pasa es que allí hablar de eclipse en estos casos pues es un poco dudoso, porque claro, un eclipse todo el mundo entiende que es aquel fenómeno en el cual se tapa todo o casi todo el contorno solar, por lo menos desde alguna parte del mundo, ¿no? Aquí las lunas de Marte son tan pequeñitas, a pesar de que Marte también es más pequeño visto desde Marte que desde la Tierra, porque estamos más lejos de Marte. Las lunas de Marte son tan pequeñitas comparadas con la luna nuestra que no consiguen tapar por entero en ningún momento, en ninguna ocasión el disco solar. Phobos, que es la más grande y la más cercana, creo, pues como mucho tapa un tercio o un cuarto del disco solar que vemos ahí. Entonces son imágenes captadas por la Mars Global Surveyor en el año 99 y se han repetido estas filmaciones con los robots marcianos que estaban en el caso de esta y que siguen aún estando en la Curiosity y demás en la superficie de Marte, y de vez en cuando graban estas curiosidades de eclipses extraterrestres. Aquí más que eclipse tenemos que hablar de tránsito más bien, ¿no? De un tránsito, hablaremos también de tránsitos en el curso,
también una conjunción, un apulso de contacto aparente entre los astros implicados, en los cuales uno es más pequeño que el otro. En un eclipse el tamaño es igual o parecido. En una ocultación el tamaño angular del astro ocultante es mucho mayor que el del astro ocultado. Y hablo de tamaño aparente. Evidentemente la Luna es mucho más pequeña que la estrella que está ocultando, pero vista desde la Tierra la Luna es más grande en tamaño aparente que la estrella. Entonces esto más bien yo me inclino a hablar de tránsitos en estos casos, más que de eclipses. Y ahí a la derecha vemos pues la correspondiente sombra de una de las lunas de Phobos con respecto a, o sea, visto desde el cielo marciano y fotografiando el suelo, como se ve la silueta que proyecta Phobos en el suelo de Marte. Esto es una filmación creo que es de la Curiosity de hace unos años, en el que se ve pues eso, la silueta totalmente irregular de este satélite de Phobos, que realmente no es un satélite en sentido clásico nuestro, por ejemplo, del sistema Tierra-Luna. Es un asteroide capturado y de hecho tiene una forma totalmente irregular, una forma de patata, no como de una esfera casi perfecta, que es nuestra Luna. Y bueno, cuando eclipsa el Sol, pues tiene ese aspecto. Transita, mejor dicho, con respecto al Sol desde Marte, pues tiene esa pinta. Y lo mismo pasa con el resto de planetas del sistema solar. Yo no sé si habrá alguna excepción en el sentido de planetas que tengan sus lunas en plural con tanta inclinación con respecto a la eclíptica del planeta, de suerte que no se produzcan eclipses. Lo dudo, porque incluso en esos casos habrá algún momento, algún movimiento de los nodos que permita ocasionalmente eclipses. Sé positivamente que se produce en Marte, lo hemos visto, en Júpiter lo estamos viendo, en Saturno, en Urano, Neptuno me imagino que sí, Plutón no lo sé, pero no me costaría creer que también. Estos son los fenómenos clásicos que se ven, incluso se pueden ver desde la Tierra con un telescopio modesto. Nosotros hemos visto, por ejemplo, la proyección de la sombra de las 4 principales lunas de Júpiter, de Io, Europa, Ganímedes y Calisto, sobre la superficie de Júpiter. Y en esta imagen pues se ven varios de estos fenómenos. Se ve los propios satélites, las propias lunas, Io, Ganímedes, Calisto, que estará en algún punto por ahí lejano, cómo proyectan sus sombras en la superficie gaseosa de este gigante planetario. La sombra de Ganímedes aquí está más alejada del planeta porque está más cerca de nosotros. Ganímedes es una luna más exterior que Io, por ejemplo, que es la luna más interior de estas que estamos viendo de Júpiter, y por lo tanto no hay mucha distancia entre Io y su propia sombra. Sí la hay entre Ganímedes y su sombra, y esta es la sombra de Calisto, que no sale en la imagen porque estaría fuera de este fotograma. Y las lunas de Júpiter no solo eclipsan al planeta, sino que a veces se eclipsan entre ellas, pero lo veremos en la sección de planetología. Resumiendo, condiciones en la Tierra, volvemos a la Tierra, que se tienen que dar para que acontezca un eclipse de Sol. Primero, la fase de la Luna tiene que ser luna nueva, es decir, la Luna tiene que estar siendo iluminada por su cara oculta, por el Sol, porque la alineación tiene que ser Tierra, Luna, Sol. Por lo tanto, el Sol tiene que estar iluminando la espalda de la Luna en ese momento, es decir, luna nueva. Como sabemos que la Luna tarda 29 días y medio en dar una vuelta en torno al Sol, una vuelta en torno a la Tierra referido a la posición del Sol, es decir, 29 días es el mes sinódico, es el periodo que tarda en producirse un alineamiento perfecto o no
entre los tres objetos, entre el Sol, la Luna y la Tierra, en el mismo orden. Es un mes sinódico. Bueno, aquí vemos las fases, tal. Conclusión, los eclipses solo pueden tener lugar en fase nueva, claro. Pero ¿por qué no se producen en todas las fases nuevas? Pues porque lo que decíamos al principio, ¿no? Porque de hecho esta alineación solo es perfecta en determinadas épocas del año, cuando resulta que la Luna, además de estar en fase nueva, está pasando por uno de los nodos. Los nodos son las intersecciones entre los planos orbitales respectivos de la Luna y el Sol. Entonces, si la Luna, por muy nueva que esté, si está en otra región de su órbita que no sea el nodo, la intersección entre la eclíptica y el plano orbital de la Luna, pues no se va a producir eclipse. Estará pasando por encima o por debajo del Sol, visto desde la Tierra. Solo cuando ambos astros coinciden y además es luna nueva, pues se produce un eclipse. Lógicamente, la Luna, medio mes sinódico después, 14 días y pico después, pues se habrá colocado justo diametralmente opuesta a donde estaba, es decir, en el nodo opuesto. Si antes estaba en el nodo ascendente, en el cual la Luna atraviesa de abajo, entre comillas, arriba la eclíptica, pues 14 días después se colocará en el nodo descendente y se producirá casi con mucha probabilidad el eclipse contrario. Si venimos de un eclipse solar, pues se producirá un eclipse lunar. Dicho de otra forma, aquí en este esquema vemos que hay una región de ángulo variable que se corresponde con unos días determinados en el año, en el cual se pueden producir eclipses. Fuera de esa región, que está ahí pintada en azul, a pesar de que la fase sea favorable, la fase de la Luna sea favorable, no se van a producir eclipses por el hecho de que el ángulo plano orbital Tierra, plano orbital Luna, no es favorable en ese momento. Están demasiado inclinados uno con respecto al otro y no se va a producir eclipse lunar o solar. Aquí vemos la Luna en gris orbitando en torno a la Tierra en azul, y aquí se produce una alineación, es decir, hay una luna nueva pero no hay eclipse porque estamos fuera de esta región favorecida. Aquí sí que va a haber un eclipse porque coinciden ambas cosas, estamos en la zona del nodo, la región cerca del nodo, y además hay una luna llena o una luna nueva, y fuera de esas circunstancias no pueden, como no coinciden ambos fenómenos, el hecho de que la Luna y el Sol estén cerca de los nodos y además la fase de la Luna sea favorable, pues no se van a producir los eclipses. Vamos a ver ahora una animación acelerada en el tiempo de la Luna, el punto negro con respecto al Sol, el punto amarillo, cómo van transcurriendo los días del año, y de vez en cuando vemos la Luna atravesando la eclíptica, es decir, atravesando un nodo. Si además de estar en ese momento está en la fase adecuada, pues se puede producir un eclipse o bien lunar o bien solar en función de la geometría del fenómeno, ¿no? Aquí lo interesante, bueno, la línea blanca es el ecuador celeste, que no tiene aquí relevancia. Ahí veíamos pasar, por ejemplo, el punto Aries, que era la intersección del ecuador y la eclíptica, pero aquí en este esquema no tiene relevancia. Lo importante es darse cuenta aquí que todos los meses la Luna no pasa exactamente por la misma posición con respecto a las estrellas, sino que va ascendiendo o descendiendo en función de su cercanía o alejamiento al nodo. De suerte que va a haber un momento en el cual se produzca la coincidencia afortunada en el que la Luna está pasando por ahí, por el nodo, y en el nodo está el Sol. La Luna, como sabemos, atraviesa los nodos una vez cada mes draconítico, cada 27 días y medio,
y el Sol se coloca en los nodos cada año eclíptico, que son 346 días, creo que recordar. ¿Cuándo se producen ambas coincidencias entre ambos fenómenos? El hecho de que ambos estén pasando por uno de los nodos o cerca, por lo menos cerca, lo suficientemente cerca como para eclipsarse uno al otro. Pues cada 18 años, 10 días y 8 horas. Ahí lo tiene, 11 días y 8 horas. Que es lo que se llama el ciclo Saros, el ciclo sarónico. Y esta es la segunda casualidad que les quería comentar. Todo el mundo conoce la coincidencia de tamaños angulares, pero no todo el mundo conoce el hecho de que en el sistema Tierra-Luna-Sol se producen estos ciclos que no tenían por qué haberla, porque da la coincidencia de que en un ciclo Saros hay un número casi perfecto, casi entero, de meses draconíticos, y también hay un número casi entero, no son 6.000 y pico días que dura un Saros, de meses sinódicos, casi sin decimales. Esos decimales, precisamente, los pocos decimales, hacen que no se repita perfectamente un ciclo Saros con respecto al anterior y al siguiente. Coincidencia que no tenía por qué pasar, pero sucede. Y esto hace que los eclipses, en ese sentido, sean predecibles. Todos los eclipses son predecibles, pero me refiero a... Esto simplifica mucho los cálculos. De hecho, el ciclo Saros ya lo conocían los caldeos hace miles de años. Y eso permitió pues hacer predicciones más o menos de por dónde iban a acontecer los eclipses de cara al futuro con bastante exactitud, con bastante precisión. Saben que el primer eclipse se atribuye la primera predicción a Tales de Mileto en el año 580 y pico antes de Cristo, y vamos, que era un ciclo conocido por los astrónomos antiguos, y porque claro, a poco que se dieran cuenta de esta coincidencia entre el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta tomando como origen el nodo y las fases de la Luna, los dos elementos que tienen que coincidir, es decir, el mínimo común, el máximo común múltiplo de ambos periodos es 6.000 y pico días, que son 18 años y largos. El ciclo Saros tiene una importancia enorme no solo para la astronomía, sino también para el cómputo de los calendarios, ¿no? Como es evidente, para la predicción de eclipses. Ahora mismo sabemos que los ciclos de Saros de 18 años largos pues tienen unos 72 de media eclipses que se producen a lo largo de esos 18 años con los ritmos que hemos dicho, mínimo 2, máximo 7, de media 5, sumando lunares y solares. 72 creo que es la media, con un mínimo de 69 y un máximo de 85, puede ser. Vamos, 70 y algo de media. Y lo curioso es que cada uno de esos 70 y pico eclipses que se producen en un ciclo Saros, pues se repite en el ciclo siguiente, por el hecho de que cada 18 años la configuración Sol-Luna-Tierra se repite, casi con total exactitud, no exactamente, pero casi con la misma configuración geométrica, digamos. Si fueran 18 años exactos, pues se produciría el mismo eclipse en la misma fecha del año, pero como no es así, son 18 años y 11 días, esos 11 días hace que la Luna y el Sol se hayan movido ligeramente con respecto a las constelaciones que están pasando por detrás de ellos, un poquito, de forma que la coincidencia no sea exacta. Y esas 8 horas, que 8 horas son un tercio de día, pues hace que el eclipse homólogo de cada ciclo Saros, el primer eclipse, por ejemplo, el eclipse número 20 del ciclo Saros actual se repetirá en el ciclo siguiente
también el 20º eclipse del ciclo siguiente será tener una configuración parecida. ¿Qué significa una configuración parecida? Pues que proyectado con respecto a la silueta de la Tierra, pues tendrá la misma proyección cartográfica, por así decir, afectará a las mismas latitudes, no longitudes, porque la longitud depende de la hora. Eso lo vemos en esta animación que representa los 70 y pico eclipses de una misma familia Saros, de un mismo ciclo Saros. Los ciclos Saros aparecen y desaparecen en el tiempo. No son, es decir, nacen con un eclipse muy pequeñito, de magnitud muy pequeñita en uno de los dos polos, se van desarrollando, van evolucionando, van madurando y acaban como empezaron, ¿no? Con eclipses de muy baja magnitud que afectan a regiones muy pequeñitas, siempre parciales. Aquí vemos, por ejemplo, que este ciclo Saros 146 aparece en un determinado año, en el 2000, vamos a ver, 2000, 1500 y pico, ¿no? Ponía, pues se van sucediendo los eclipses y acaba en el 2000, 1300 años después. Dura un ciclo Saros, más o menos. Y aquí vemos cómo va afectando a diferentes regiones de la Tierra, porque esos 8 horas de extra de un ciclo Saros pues hacen que la Tierra vaya en función del momento de rotación en la que le pille, pues vaya afectando diferentes regiones del mundo, ¿no? Esto hace que cada 3 aros, cada 56 años, pues la coincidencia no solo sea en latitud, sino también en longitud, más o menos. Esto siempre hay que entenderlo. Aquí hay muchos detalles, muchos decimales que estamos redondeando, pero en principio, más o menos cada 3 ciclos aros, el mismo eclipse homólogo se repite en la misma región de la Tierra, aproximadamente. Aquí vemos pues lo que está aconteciendo en un eclipse solar, ¿no? El cono de sombra de la Luna, que se proyecta en una región determinada de la superficie del globo, que es la llamada banda de totalidad, ¿no? Que está ahí representada en rojo. Y en la silueta de color violeta, pues es la banda de parcialidad, que es la región del mundo donde están viendo ese mismo fenómeno, pero no como eclipse total, sino como eclipse parcial, es decir, solo con una fracción del disco solar tapada por la Luna. Fuera de esa región, aunque vean el Sol, no lo verán eclipsado por una cuestión de perspectiva, ¿no? De paralaje, de geometría del propio fenómeno. Esto nos lleva a una clasificación inicial de los eclipses solares en 3 categorías. Hablamos de eclipses centrales cuando el cono de sombra de la Luna impacta, por así decir, con la superficie del mundo, de la Tierra. Es decir, hay una región de la Tierra más o menos amplia en la cual van a ver al Sol totalmente, a no ser que es un eclipse anular, pero en principio totalmente eclipsado por la Luna. Y es más, va a haber una región, una línea dentro de esa banda de totalidad en la cual, además de ver el eclipse de forma total, lo van a ver ambos astros perfectamente concéntricos, es decir, la coincidencia geométrica exacta entre el centro de la Luna y el centro del Sol en algún momento del desarrollo de esa fase de totalidad del eclipse. Puede tener lugar también el hecho de que un eclipse, en un eclipse, el cono de sombra impacte en la Tierra solo en uno de los dos extremos. Es decir, si esto es un cono tridimensional, pues nos imaginamos que la parte de abajo de ese cono incide, es secante contra la Tierra, pero no la parte de arriba. Aquí se produce un eclipse solo en una región ártica de uno de los polos del mundo, de forma que
no tiene límite superior, se llaman eclipses de límite único. Tiene la banda de totalidad tiene límite inferior, pero no tiene límite superior en el caso de los eclipses del Ártico del hemisferio norte, porque rebasa, digamos, el cono de sombra a la propia silueta de la Tierra. Y en un eclipse estrictamente parcial, pues vemos que el cono de sombra no impacta en ningún momento ni en ninguna fase del desarrollo del eclipse contra la superficie del globo, pero se lo hace el cono de penumbra, es decir, la penumbra de la luna proyectada por la luz del sol. Entonces aquí hablamos de que no hay en ninguna región del mundo donde se vea la totalidad. Se ve la parcialidad, es decir, un eclipse de mayor o menor magnitud, pero nunca del 100% del disco solar tapado por la luna. Por lo tanto, al hablar de una nomenclatura que a veces se confunde, al hablar de eclipses parciales y totales, una cosa es cómo se ve desde una determinada región del mundo, por ejemplo desde Madrid o desde León o desde Buenos Aires, y otras cosas cómo es el fenómeno en sí, intrínsecamente. Intrínsecamente solo hay estas tres categorías. Otra cosa es que un eclipse central, por ejemplo este último de aquí, desde algunas regiones del mundo se ve como total y de otras regiones se ve como parcial. Pero no es un eclipse parcial. El eclipse parcial es este. El eclipse parcial es aquel eclipse en el cual desde ninguna región del mundo se ve como total. Se vería si fuéramos con un cohete a ver y nos imbuyéramos en el cono de sombra, pero desde la Tierra desde luego no se ve en ninguna región del mundo, se ve como total. Ejemplos, pues aquí vemos el eclipse del año 2016 como un eclipse central, porque vemos la totalidad de la silueta de la luna impactando contra el suelo de la Tierra, esa imagen, y sin embargo en el año 2017 también, pero en el año 2021 vemos un eclipse, seguramente, no lo sé, pero seguramente este tiene pinta de ser de límite único, en el cual el cono de sombra no se proyecta totalmente contra la superficie de la Tierra, porque uno de los dos límites, el superior en este caso, rebasa la silueta del planeta y se pierde en el espacio. Por lo tanto, un eclipse, también se oye hablar, ¿cuánto dura un eclipse? Pues depende, si lo entendemos en términos absolutos o referido a un observador que no se mueve de su sitio. Si nos referimos a este caso último, pues puede durar, no llega a 2 horas. Hablo desde que empieza a ser parcial hasta que termina de ser parcial, es decir, desde el primer contacto entre la silueta de ambos astros hasta el último contacto. Otra cosa es cuánto dura el fenómeno en sí, independientemente de a los observadores a los que afecta, que puede durar, como ven ahí, pues este empieza a las 5 de la tarde y acaba a las 9, ¿no? Pues puede durar varias horas. Y aquí en este esquema es muy útil para que se vea cómo simultáneamente desde diferentes regiones de la zona afectada pues se ven fenómenos distintos. En el mismo momento, en la misma hora universal, pues un observador en la región de la totalidad lo verá total, pero en otros sitios del mundo pues lo verán en el mismo momento como parcial. Incluso en algunos sitios pues no verán ningún eclipse en absoluto porque están fuera de la banda de parcialidad también. Este esquema también nos sirve para explicar lo mismo. Vemos aquí avanzando la sombra de la luna, lo hace a una velocidad tremenda de unos entre 1700 y 30.000 kilómetros por hora, a velocidades por supuesto supersónicas. No hay impacto sónico, no hay choque sónico porque esto no es nada material que se mueve, es simplemente una proyección geométrica, pero bueno, a velocidades supersónicas, por supuesto, en las cuales lo que estamos viendo es consecuencia del movimiento de la propia luna en torno a la Tierra. Aquí la rotación
de la Tierra tiene muy poco que ver. Lo único que hace es ralentizar, porque va en el mismo sentido, entonces ralentiza el avance de la Luna. Es decir, los eclipses en la Tierra duran un poquito más de lo que durarían si la Tierra estuviera quieta, precisamente gracias a la rotación de la Tierra, que va en el mismo sentido. Eh, y ven lo mismo, ¿no? Como va avanzando el mismo fenómeno, lo podemos ver diacrónicamente, digamos, en conjunto o sincrónicamente referido a cada punto de observación, ¿no? Como va cambiando el aspecto de lo que van viendo. Y también el ángulo de incidencia, claro, por una cuestión de paralaje, de perspectiva, de por dónde entra y por dónde sale el disco de la Luna con respecto al disco del Sol. Aquí vemos una típica imagen en la cual se ve una mapa de proyección de un eclipse solar con respecto a la Tierra, para que nos demos cuenta de qué región del mundo va a ser afectada o desde qué región del mundo se va a poder ver en alguna de sus formas el mismo fenómeno. Desde la banda de totalidad, que no excede de más de 100, 200, 300 kilómetros máximo. Cuanto más al norte, más esta franja es más amplia, simplemente por una cuestión de la curvatura de la Tierra, ¿no? En las zonas árticas, como esta banda resbala, por así decir, eh, es muy tangencial a la propia silueta de la Tierra, pues hace que esta banda se expanda. En las zonas tropicales o ecuatoriales, aquí la banda es muy estrechita. Por lo tanto, todo el fenómeno se va a ver desde la región comprendida entre las líneas verdes, pero como parcial. Si lo queremos ver total, tenemos que ir necesariamente a la banda negra, que es la banda de totalidad. Cuanto más cerca estemos de la banda de totalidad, tanto mayor magnitud va a tener eclipse. La magnitud es simplemente la fracción de diámetro solar ocultada por la Luna. Aquí una magnitud de cero, es decir, el 0% del diámetro del Sol está siendo ocultado por la Luna, 10% y hasta llegar al 100%, que es la banda de totalidad. ¿Qué son estas líneas de aquí que son muy interesantes de explicar? Pues cuando vemos los mapas cambian un poco porque hay hasta 7 proyecciones diferentes. Si los que tengan interés se pueden leer un capítulo de mi libro de Uranoscopia, que también está publicado en la revista de la Asociación Leonesa de Astronomía, que a su vez está basado en un capítulo de un libro de Jan Meus, el astrónomo holandés famoso, que hablaba de los diferentes mapas o proyecciones cartográficas de un eclipse solar. Puede haber hasta 7 configuraciones distintas, pero no nos vamos a meter en esos detalles porque tampoco tienen mucha importancia para el astrónomo aficionado. Simplemente aquí resaltar cuáles son los elementos cartográficos esenciales para entender cómo se va desarrollando el fenómeno. Sabemos que el eclipse se va a ver de alguna forma, por lo menos parcial, en la banda de terreno, de territorio, comprendida entre A, E, G y C, ¿sí? Como decíamos antes, cuanto más cerca de la banda de totalidad, que es la línea, que es la banda U', pues más magnitud. Un eclipse parcial muy de mayor magnitud a medida que nos vamos acercando a la banda de totalidad. En el punto M, es el punto de la banda de totalidad donde se produce la máxima duración de ese eclipse. Este es un eclipse total, no es anular, y por lo tanto aquí ese punto en esa ciudad, que es al norte de Estados Unidos o al sur de Canadá, pues el eclipse se ve total, y además es en el punto geográfico donde dura más, por el hecho de estar, la curvatura de la Tierra hace que el punto de contacto del suelo de la Tierra con el cono de sombra de la Luna sea un poquito más amplio. Esto hace que dure unos segundos más. Estamos hablando de una totalidad que puede durar un minuto, minuto y medio, 2 minutos, ya me parece mucho, ¿no? Pero de ese estilo.
La línea ADC, pues es la línea de inicio al orto. Esa línea significa que los habitantes de esta región, cualquier punto de observación comprendido en la línea ADC, ven iniciarse el fenómeno al amanecer. Es decir, ven salir el sol y en ese justo instante comienza para ellos el eclipse en sus distintas categorías, o bien parcial o bien total, pero comienza con el orto solar. La línea AUC es la línea de máximo al orto, es decir, cuando está saliendo el sol en esa región del mundo, ya está saliendo con su máximo desarrollo local del eclipse. Si es un eclipse en el punto U total, pues lo verán totalmente eclipsado cuando está saliendo el sol. Y sin embargo, en la línea ABC es la línea llamada eh, de, de, de final al orto, de final al orto. Es decir, que cuando sale el sol, el fenómeno ya ha concluido, está a punto de concluir. Ven salir el sol y justo ya está terminando el eclipse, en la fase que fuera, o bien parcial o bien total. Y por lo tanto, más allá, más al oeste de esta región, ya el eclipse ya no se ve porque el sol ya está ocultado. A la derecha tenemos las líneas correspondientes al ocaso. La línea de inicio al ocaso, la línea de máximo al ocaso y la línea de fila al ocaso. En esta línea el eclipse está iniciando justo cuando está el sol poniéndose por el horizonte oeste. En esta línea EU'G el eclipse está en su máximo desarrollo, está en el máximo de su desarrollo local, o bien total o bien parcial, justo cuando está poniéndose el sol. Y aquí, en la línea EFG, pues es la línea de inicio de fin al ocaso, es decir, que concluyen simultáneamente el eclipse y el día, porque es el momento en el cual el sol se está poniendo y además está concluyendo el eclipse. Por lo tanto, en la región del mundo comprendida entre A, D de Dinamarca, C, G, F y E, ven todo el eclipse, todas sus fases, bien de forma parcial o bien de forma total, en función de la región del mundo afectada. Yo creo que con un pequeño vídeo se entiende esto mejor. Imaginemos que estamos viendo este eclipse del 8 de abril del año 2005 desde, qué sé yo, pues desde una de estas islitas de la Micronesia del Pacífico. Pues para nosotros, voy a esperar que comience el vídeo para decir cosas. El día amanecido ya va avanzando y de repente entra esa islita dentro del cono de sombra o de penumbra, en este caso de la luna. Avanza el eclipse y termina a una determinada hora, a las 21:50. Por lo tanto, ellos ven durante ese día, el día 8 de abril, ven todo el desarrollo del eclipse. Ven el primer contacto, el máximo, la totalidad, si es que les llega, o si no, el máximo desarrollo del eclipse local y el fin del eclipse. Ven los dos contactos, ¿no? El inicial y el final. Sin embargo, si lo vemos desde Nueva Zelanda, por ejemplo, claro, ellos cuando comienza el eclipse, el día no ha amanecido todavía para ellos, porque ven ahí el terminador fíjense ahora, el terminador no ha avanzado lo suficiente como para que haya amanecido allí. Sin embargo, el eclipse ya está en marcha en otra región del mundo. Caso contrario pasa, por ejemplo, en Venezuela. Fijémonos aquí cuando comience el vídeo otra vez para ver lo que pasa desde allí. El día va avanzando, van pasando las horas, esto es hora universal, y claro, cuando se va acercando el cono de sombra ya es una pena porque ya el día para ellos ya ha terminado. Por mucho eclipse que haya,
ellos ya no lo van a ver porque el sol ya se ha puesto. Estarían en la línea de inicio al ocaso, ¿no? En este caso. Yo creo que no hace falta explicar que es un eclipse anular, ¿no? Anular viene de anillo, en el cual la luna, a pesar de que pasa por el centro del sol o cerca del centro del sol, no lo consigue tapar completamente porque justo en ese momento el tamaño angular de la luna no es lo suficientemente grande como para tapar la silueta completa del sol. Bien porque la luna es especialmente pequeña vista desde la Tierra en ese momento, o bien porque el sol es demasiado grande como para ser eclipsado totalmente por el sol. Esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores, como la distancia Tierra-Luna es variable entre 356.000 kilómetros y 410.000 kilómetros. Esto hace que el tamaño aparente de la Luna vista de la Tierra pues también varíe. En ocasiones es un poquito más grande, un poquito más pequeña. Si acontece que en un eclipse solar la Luna no es especialmente grande, es decir, está especialmente lejos, pues es posible que, aunque pase por el centro, es decir, aunque le tocaría ser total, pues incluso en el momento de totalidad no lo tapa completamente porque el disco solar rebosa por el contorno, el limbo de la Luna, y no lo consigue tapar totalmente, formándose un anillo de fuego, un anillo de sol muy bonito, que llamamos eclipse anular. Aquí vemos la pequeña diferencia. Yo creo que a simple vista es inapreciable, sobre todo porque nos cuesta recordar el tamaño de una cosa tan lejana de cada 15 días, ¿no? Pero bueno, la distinción entre el tamaño en el perigeo, en el momento de la órbita donde está más cerca de la Tierra, y el momento donde está más lejos, el apogeo. Si la luna que tapa al sol está en perigeo, pues seguramente lo tape totalmente, se produzca un eclipse total, pero si está en apogeo, está muy lejos, está más pequeñita, por lo tanto el eclipse sería más bien anular. Decíamos antes también en otras lecciones que como la luna se va alejando, los eclipses totales pues están de capa caída, están en vías de extinción. Estoy hablando de miles de años, ¿eh? No se piensa que mañana van a desaparecer, pero si vemos, si hacemos cómputos estadísticos, vemos que cada vez los eclipses totales son un poquito menos frecuentes, en contra los anulares son cada vez más frecuentes por el hecho de que la luna se va alejando poquito a poco todos los años. También el sol cambia de tamaño, ¿eh? Porque no siempre estamos a la misma distancia del sol, con una variación muy pequeñita del 5%. El día del año en el que más cerca estamos del sol saben que es el 4 de enero aproximadamente, el perihelio, y el afelio es el 4 de julio aproximadamente. Y también hay una pequeña, mucho menos importante que el cambio de tamaño aparente de la luna, también se da en el sol. Entonces, combinando ambas cosas hace que la frecuencia de los eclipses anulares contra totales vaya cambiando a lo largo del tiempo. Y en cuanto a los eclipses lunares, pues poco hay que añadir. Si sabemos lo que es un eclipse solar, pues el lunar es el fenómeno opuesto, en el cual la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y no dejamos de verla, porque la Luna se sigue viendo, curiosamente, porque claro, si no tuviéramos atmósfera, pues sí, la tapaba totalmente, al igual que desde la Tierra no vemos el Sol cuando está ocultado por la Luna, pues de la Luna no veríamos, no estaría iluminada si la tapa la Tierra. La cuestión es que sí, por la refracción de la luz, hace que la luz se disperse y se curve ligeramente a medida que va atravesando tangencialmente el limbo de la Tierra, y hace que algunos rayos de sol pues lleguen a la luna y la sigamos viendo con un color muy rojizo, la luna de sangre famosa, pero se sigue viendo. Un eclipse de luna visto desde diferentes perspectivas. Visto desde la Tierra, desde Estados Unidos, pues por ejemplo, pues vemos la luna que se va infiltrando cada vez más en la cono de sombra que proyecta la Tierra, que también es cónico.
el mismo fenómeno al mismo tiempo, pero visto desde el Sol. Si pudiéramos ir al Sol y ver el fenómeno como acontece desde allí, pues veríamos cómo la Tierra se interpone entre nosotros, el Sol y la Luna. Y veríamos cómo al principio la tapa la sombra de la Tierra y unos minutos más tarde la tapa la propia Tierra. Se produciría una ocultación de la Luna, claro. ¿Qué veríamos si lo viéramos el mismo fenómeno desde la Luna? Pues veríamos el Sol y de repente cómo pasa un gigante, se cuenta de que la Tierra vista de la Luna es 4 veces más grande que la Luna vista de la Tierra, porque es 4 veces más grande. Por lo tanto, si aquí se obtiene un ángulo de medio grado, desde la Luna la Tierra tiene 2 grados de tamaño. Por lo tanto, es mucho más grande que el Sol. Mucho más grande que el Sol, por lo tanto el fenómeno dura más. Y además tense cuenta, recordatorio, que la Luna, desde la Luna, la Tierra no se mueve. Está siempre más o menos en la misma posición, las mismas coordenadas azimutales, ¿no? A tal altura y a tal ángulo con respecto al sur o al norte, con muy ligeras variaciones. Por lo tanto, no veríamos, no es que viéramos la Tierra moviéndose frente al Sol, sino que más bien veríamos al contrario, veríamos cómo el Sol va pasando por detrás de la Tierra fija, entre comillas, y el Sol pasando por detrás de ella. Y desde cualquier otra posición del cielo, encima del polo norte, digamos, de los 3 astros, pues veríamos esta alineación Sol, Tierra, Luna, ¿no? Desde hace cientos de años, desde los griegos, ya se sabía que la Tierra tiene que tener por lo menos forma circular, otra cosa es que fuera esférica, pero por lo menos todo indicaba que tenía esa penta, que era una bola, que era una esfera, que era algo circular, por el hecho de que, claro, la sombra, entendiendo lo que es un eclipse lunar, la sombra de la Tierra proyectada en una pantalla al uso, que es la Luna, pues tiene siempre forma circular, ¿no? Evidentemente no vemos el círculo completo, pero con la imaginación o con dibujos o con fotografías, pues podemos más o menos reconstruir el perfil de la sombra de la Tierra vista proyectada en la Luna, y vemos que siempre tiene el mismo aspecto, casi el mismo tamaño y el mismo aspecto, es decir, siempre es un círculo. Y aquí vemos como incluso en el momento de máximo desarrollo de un eclipse lunar, la Luna se sigue viendo por la razón que decimos, ¿no? Porque los rayos solares se refractan con las capas de la atmósfera de la Tierra, y aunque teóricamente no deberían llegar, pues algunos rayos, sobre todo los más bajitos, los más enrojecidos por la porquería que lleva la atmósfera de la Luna, de la Tierra, pues llegan a la Luna y la tiñen de color rojo. Claro, para un terraplanista explicar un eclipse de luna pues es complicado, porque no solo por el hecho de que vemos la silueta de la Tierra, sino porque, claro, en un esquema terraplanista el hecho de que la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna pues no cuadra mucho, porque esa situación no se puede dar. Y si uno se mete por foros terraplanistas, pues este problema lo dejan un poco aparcado, porque de momento en su cosmología del mundo pues no lo han conseguido explicar en detalle. Aducen a que hay un objeto misterioso que no se sabe nada de él, simplemente es una hipótesis ad hoc para explicar el hecho de que de vez en cuando la Luna pues se tapa por un cuerpo, un cuarto cuerpo que está por ahí flotando, que no se ve, no se oye, que no huele, que no pesa, que no nada, pero justo lo necesario como para explicar que de vez en cuando la Luna desaparece ocultada por no se sabe qué. Es la explicación que he leído yo en los foros terraplanistas, que son muy, muy entretenidos de leer. Aquí vemos el avance de eclipse lunar, como primero la Luna penetra en el cono de penumbra de la Tierra. A veces se queda solamente ahí, es decir, solo atraviesa,
estamos viendo un caso óptimo en el cual la luna casi pasa por el centro del círculo de sombra, pero a veces no pasa de esa forma, solo pasa por el círculo externo, ¿no? Pasa tangencialmente y esos eclipses penumbrales pues prácticamente pasan desapercibidos porque, hombre, alguien que tenga muy buena vista pues quizás percibirá algún cambio de tonalidad, pero desde luego yo he visto algunos penumbrales, no porque te lo dicen, si no te percatas de que está pasando, aconteciendo un eclipse ahí. Sin embargo, cuando penetra en el cono de sombra, sobre todo en los momentos centrales, que es ahí, entonces ya está más claro que le está pasando algo a la luna, que está bajando de brillo y además que adquiere tonalidades rojizas. Existe una escala de la llamada escala de Danjon, que es una escala así arbitraria de entre 0 y 7 creo que es, para medir el grado de oscurecimiento de la luna durante un eclipse lunar, que nos da medida, por ejemplo, de cómo de sucia está nuestra atmósfera. Cuanto más polvo en suspensión haya, cuanto más tormentas, cuanto más contaminación haya, pues esto hace que el grado de refracción de la atmósfera con respecto a los rayos solares que tenemos detrás de nosotros en un eclipse lunar, pues sea mayor y por lo tanto la luna se vea más iluminada, más enrojecida en esos momentos. Hay algunos citas históricas de eclipses que tienen una escala de daño muy baja, es decir, que prácticamente la luna desaparecía completamente. Me imagino que estos registros históricos ya están también en vías de desaparición porque con la grado de contaminación atmosférica creciente de nuestra civilización, pues esto hace que las lunas no tiendan a desaparecer tan frecuentemente como antes durante un eclipse lunar. Esto es otro esquema similar que vemos. Aquí se ve claramente que el cono de sombra de la Tierra es mucho mayor que la propia Luna, por lo tanto el fenómeno dura más minutos. Consejos que recordamos al público cuando estamos haciendo una actividad de cara al público, explicando un eclipse: jamás hay que mirar al sol. Muchas veces en los medios de comunicación se explica mal esto, porque parece que lo peligroso es mirar un eclipse. No hay que mirar un eclipse, como diciendo, pero si no hay un eclipse usted puede mirar al sol tranquilamente. No, lo peligroso es mirar al sol, haya o no eclipse. Es más, de hecho, si el eclipse es total, es el único momento donde es seguro, entre comillas, mirar al sol. No mucho rato, porque claro, en cualquier instante puede terminar la fase de totalidad y te llevas un susto tremendo, pero lo peligroso es mirar al sol a simple vista, y no les digo yo a través de aparatos ópticos, que lo que hacen es precisamente concentrar los rayos solares en el ojo. Por lo tanto, jamás mirar al sol, ni directa ni indirectamente, y solo a través de los medios recomendados. No emplear los típicos remedios de los negativos fotográficos, cuando había negativos fotográficos, ahora ya están en desuso. Mirarlos por fotografías. Prácticamente los únicos materiales recomendables, autorizados entre comillas, para ello son los filtros solares astronómicos tipo Mylar y las gafas de soldador, que están precisamente homologadas y diseñadas precisamente para eso. Pero no gafas de sol, no negativos, no radiografías, no cristales ahumados, nada de eso. Es peligroso realmente. Y hay muchos gente que se queda con lesiones graves o se puede quedar ciega, por el hecho de no atender estas recomendaciones. Los únicos métodos, como decía, tanto para gafas como para aplicarlas en aparatos, en instrumentos ópticos, prismáticos o telescopios, son los filtros telescópicos de materiales adecuados, las gafas de eclipse, que normalmente cuando se acerca un eclipse las sociedades astronómicas pues difunden este tipo de materiales para que estén accesibles de cara al público. Y si queremos estar totalmente seguros, pues lo más cómodo es la proyección. Sé que no es lo mismo mirarlo directa que indirectamente, pero esto es mucho más didáctico, incluso más divertido también.
porque por ejemplo en un solarscope de estos, además de ver el eclipse, ves el movimiento de ambos astros, porque claro, de vez en cuando hay que ir compensando la rotación de la Tierra, y esto da pie a explicar mucho más cosas que el propio fenómeno en sí. Una cámara oscura, cualquier sistema de proyección pues puede ser útil a tal efecto. Las propias hojas de los árboles, el efecto pinhole, ¿no? Que pues se ven miles de proyecciones del eclipse en una pared, ¿no? ¿Y qué se ve durante el máximo desarrollo de un eclipse? Si es que tenemos la suerte que estemos en la banda de totalidad y sea total, porque si es anular nada, pues se ven durante unos segundos, unos minutos, cosas muy curiosas que solo se ven en esos instantes, que es, por ejemplo, la atmósfera solar, la corona solar, la cromosfera, protuberancias que pueda haber en ese momento. Depende de la actividad solar. Si le pilla especialmente vivo al sol, pues veremos más o menos cosas interesantes. Las perlas de Bailey. Claro, el limbo lunar, decíamos el otro día en la sesión de ocultaciones, que no es perfectamente perfecto, valga la redundancia. Tiene sus recovecos, tiene sus valles, sus montañas, sus cráteres, entonces esto hace que justo en el momento en el que está a comenzar la fase de totalidad o justo cuando está acabando, pues aparezcan estos últimos rayos de sol que consiguen atravesar los últimos valles del limbo de la luna, y lo vemos desde aquí como si fueran perlitas de luz, que son las famosas perlas de Bailey. Como resulta que el limbo afectado por la luna va cambiando de eclipse a eclipse, pues las perlas no son siempre las mismas, y de hecho esto se puede predecir dónde van a aparecer y qué perlas van a aparecer, porque sabemos predecir qué limbo va a haber, en qué momento de la fase de libración va a quedar afectado por el eclipse de cara al futuro. Y durante esos breves momentos se hace totalmente de noche o casi totalmente de noche, lo suficiente como para que, si todavía no estamos muy deslumbrados, pues podemos ver estrellas. Los planetas que estén cerca de Mercurio o Venus se pueden ver, algunas estrellas brillantes, algunos pueden reconocer incluso qué constelación está viendo atravesando el Sol y la Luna en ese momento. Sombras volantes que se producen por los cambios de temperatura tan drásticos que hay en esos momentos. Y claro, si el eclipse es anular, pues como el oscurecimiento no es total, pues nos conformamos con una imagen muy, muy bonita del Sol, de un anillo solar rodando al limbo de la Luna. Y para acabar, pues algunas imágenes históricas. Un eclipse fotografiado por desde la Estación Espacial Internacional, Francia, África. Bueno, fotografías más o menos artísticas, tomadas de diferentes ángulos, con diferentes fenómenos, perspectivas. Un eclipse todavía no se ha completado el máximo desarrollo, pero tiene toda pinta de que va a ser anular, ¿verdad? Desde Islandia. Una foto que a mí me gusta mucho, que es un eclipse solar nocturno, por así decir. Porque claro, estamos en la Antártida. Esta es una fotografía del verano antártico, de nuestro invierno, del verano antártico, que como saben, allí el sol no se oculta. Es decir, se ve las 24 horas del día, con ligeras variaciones de altura, pero se sigue viendo las 24 horas del día, y en un momento determinado pues la luna se interpone entre nosotros y el sol, y es un eclipse de sol tomado a las 3 de la mañana, por ejemplo. Ahí se ve toda la cromosfera, la atmósfera solar, Australia, Corea, en fin. Pues gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo mes en otro tema del curso de astronomía.